Bienvenidos a Motor para el Progreso, el podcast oficial de la Asociación Automotriz del Perú. Bienvenidos a Motor para el Progreso, el podcast oficial de la Asociación Automotriz del Perú. En este episodio abordaremos un tema que afecta a todos los peruanos, el tráfico en nuestras ciudades. Exploraremos a fondo los problemas de tráfico que afectan a las ciudades del Perú y las posibles soluciones para abordarlo. Además, aquí trataremos de descifrar cuáles son los desafíos para que Lima sea una ciudad líder en Sudamérica y no solo sea categorizada como la ciudad con peor tráfico. Para ello contamos con Adrián Revilla, gerente general de la Asociación Automotriz del Perú. Bienvenido. Gracias, ¿qué tal? Bien, comencemos por entender los desafíos del tráfico en nuestras ciudades. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentamos? Hace poco, por ejemplo, leí un estudio de TomTom Traffic que posicionaba a Lima como una de las ciudades con peor tráfico, por encima de Bogotá o por Ciudad de México. Sí, bueno, el peor tráfico en Latinoamérica, en América en general, y uno de los peores del mundo, ¿no? De repente hay alguna ciudad por ahí que nos gana a nivel internacional, no recuerdo exactamente cuál es, pero creo que estamos muy, muy mal. Parte del tema es que nuestra ciudad ha sido diseñada por los años 1950, donde ya curiosamente había problemas de tráfico, porque no se utilizaron los diseños adecuados para que las vías puedan fluir, digamos, los vehículos puedan fluir más rápidamente entre las vías. Tampoco tenemos sistemas semafóricos que ya se vienen utilizando en todo el mundo hace años, o sea, de los años 60 o antes se venían utilizando. Tenemos semáforos que simplemente van de rojo, verde, rojo, con un tiempo que se lo dan, quien los calcula aproximadamente, y se queda así por horas, por días, por años. Y eso no puede ser. Deberíamos tener sistemas de semáforos que le llaman accionados por el tránsito, que van detectando los vehículos. Si bien hay algunos sitios en la ciudad de Lima, muy pocos, no terminan de funcionar eficientemente. Tenemos otro problema adicional. Nuestras vías tienen esta dificultad de que las que son vías nacionales las ven el gobierno nacional. Las que son regionales, el gobierno regional. Las que cruzan la provincia son del provincial. Y las que cruzan varios distritos son del provincial. Y las que son del distrito la ve el distrito. Entonces, como no acostumbramos a conversar, y las autoridades cada una piensa que lo suyo es lo más importante y no le interesa lo que hacen los demás, ponen un sistema semafórico ellos, pone la municipalidad provincial otra, no conversan los sistemas, la región decide que hacer otra cosa y no hay conversación. Entonces, así no vamos a salir nunca. Necesitamos una sola entidad en cada departamento, en cada provincia, cuando menos, que maneje todo el tránsito. Chile nos gana en eso muchísimo. Chile tiene la UOCT, que es la Unidad Operativa de Control del Tráfico, que funciona en todas las ciudades importantes de Chile. Tiene más de 13 o 14 ciudades donde controla el tráfico íntegramente en la ciudad. Entonces, son los únicos. Los municipios lo que se encargan en esos casos son simplemente de avisar si hay un teléfono malogrado, si hay un problema adicional, pero esta entidad técnicamente se encarga de eso. Además deciden si van a construir una carretera o una autopista siempre que esta entidad le dé el visto bueno y diga cómo tienen que hacerse las cosas. Aquí nos ocurre que tenemos alcaldes que piensan que saber de tráfico y deciden, oye, hay que hay que hacer esta vía. ¿Y por qué? Bueno, porque así vamos a solucionarla. O si no, hay que hacer puentes, como tenemos a un alcalde que está diciendo que vamos a hacer puentes. No había ningún estudio. Entonces quieren hacer puentes sin estudio. Primero hay que hacer el estudio y hay que ver si realmente lo que se requiere es eso, o simplemente tener un buen sistema coordinado semafórico en la ciudad de Lima. Y este esquema se repite exactamente igual en todas las ciudades del Perú. Hay una desarticulación entre instituciones. Hay una desarticulación y lo más grave es que no tenemos ingenieros que conozcan de diseño vial urbano o señal de tráfico. Hay muy, muy pocos. Yo puedo dar fe que conozco a 4 en este momento en el Perú que no se terminan de dar abasto de los trabajos que les llegan, porque quienes les consultan, quienes están preocupados, hacen algunas auditorías. Hay algunas auditorías que el Banco Mundial son financiadas por el Banco Mundial y se descubre cada cosa en el diseño que uno dice, ¿cómo se les ocurrió construir una vía de esta manera? ¿Por qué? Porque el ingeniero que construyó aprendió algo de carreteras posiblemente, pero no conoce de vías urbanas directamente, no tienen experiencia. Para eso hay estudios especializados a nivel internacional. Es más o menos pues como lo que nos pongamos a los
queremos hacer una operación al cerebro y decimos, bueno, también tú operas al corazón. Bueno, si operas al corazón, opera al cerebro, pues es lo mismo. No. El que sabe del corazón no sabe necesariamente del cerebro. Entonces, igualmente en las vías, el que es ingeniero civil, que ve temas de construcción y construcción de carreteras, no conoce el tema de vías urbanas. Son temas totalmente distintos y cada uno tiene una especialidad, ¿no? ¿Y estos profesionales solo deberían estar en el gobierno o en todos los niveles? No, a nivel, pero obviamente el gobierno debería tenerlos, contar con ellos, y además a nivel privado hay muchísimas obras privadas, por ejemplo, también en los centros comerciales, cuando se hacen diseños de estos estacionamientos. Estas personas saben, y muchas son empresas consultoras que dan consultoría tanto a empresas privadas que tienen que ver accesos a sus locales, o las mineras, por ejemplo, que también tienen que hacer carreteras, y también a los gobiernos, porque los asesoran en materia de le dan consultoría en cómo tienen que hacer el diseño, cómo tiene que construirse, y deberíamos hacer como ocurre en otros lados, que si se va a hacer una obra grande, hay una auditoría previa. Luego, mientras está construyendo y finalmente al finalizar la construcción, para saber que esa vía responde a todos los cánones técnicos que tiene el ministerio, o los cánones técnicos en materia internacional de diseños viales, y que adicionalmente esas vías no va a generar problemas al momento de que se construya, porque puede ocurrir que se cumplió con todos los temas técnicos y de repente hay algo que en la vía hay un desnivel, un peralte mal hecho, o sea, la curva no está inclinada hacia el lugar correspondiente, sino al contrario, como hay algunas carreteras en nuestro país, y eso es gravísimo, ¿no? Genera accidentes, entre otras cosas que se tienen que analizar. Hablábamos de tráfico. ¿Cómo los problemas impactan en la calidad de vida? Bueno, es lamentable que que las personas que podríamos estar llegando a un lugar en determinada hora y en tiempo y tranquilos y sin congestión, se demoran pues eternamente. Si nosotros vamos a países desarrollados, y parece que aquí no conocemos el mundo, solamente estamos conociendo lo que vivimos en el día a día, aquí pues a la hora que sale el tráfico, todos se pelean, todos tocan claxon, todos quieren avanzar, todos quieren aterrizar el primero, giren a la izquierda, todos en mancha, congestión en la intersección. El ómnibus de transporte público también quiere hacer lo mismo, se meten y cierran los carros sin ningún criterio, simplemente pues se le ocurre cerrar. Las motocicletas entran por donde quieren, no respetan un carril, los ciclistas hacen lo mismo. O sea, esto es un caos, realmente vivimos el caos perfecto, y por eso es diario, ¿no? Y por eso tenemos la cantidad de accidentes que tenemos. Entonces, como somos un país civilizado, desarrollado, yo voy, tomo mi metro o tomo el ómnibus, y el ómnibus aparece un cartelito que me dice está llegando a tal hora, y yo sé que, porque ya tengo yo un manual o digamos un horario, lo tengo así como los trenes, igualito tengo un horario, y me dice llega a tal hora y a su lugar de destino va a llegar en tal tiempo, y uno llega en ese tiempo. Eventualmente puede haber una cosa diferente, pero en el día a día nuestro eso no ocurre. Además, si no quiero ir en el ómnibus, voy en el metro. El metro sea en qué hora está pasando, a qué hora llega. El tren sea a qué horas va a salir y a qué horas va a llegar. Eso no nos pasa en nuestro país, y a eso debemos llegar. Pero estamos haciendo políticas totalmente contrarias. Estamos incentivando a que haya mayor cantidad de colectivos en lugar de tener un transporte público muy bueno, con ómnibus de gran tamaño, que permita tener mayor cantidad de pasajeros, menos vehículos en las vías, ¿no? Y las personas que manejan vehículo privado decidan por voluntad propia, como ocurre en los países desarrollados, mejor me voy en el transporte público, porque así no utilizo mi vehículo, no genero congestión y llego más rápido. Ahora, lo que pasa aquí en nuestro país es que el transporte público demora más que el transporte privado, y en muchos lados es al contrario, el transporte público llega más rápido. Yo recuerdo, por ejemplo, tuve oportunidad de estudiar una maestría en Inglaterra hace muchos años, y si yo me iba en auto, vehículos, yo estudiaba en el sur, en Brighton, si me iba en auto para llegar al centro de Londres en la estación Victoria, por automóvil me tomaba 3 horas, en el tren llegaba en 1 hora. Entonces, ¿cuál es la opción? Obviamente uno se ve en auto cuando no tiene otra, porque se va a quedar varios días, o quiere regresar de noche en la hora que no hay trenes, o se van en patota y quieren comer y hacer libre. Esa es una decisión de mi paseo personal, pero en el día a día la gente usa el transporte público. De hecho, todos iban a trabajar en tren y regresaban en tren a sus lugares. Estaban en 1 hora, en media hora en el centro de Londres. Aquí no se nos ocurre, pues. Una de las soluciones claves es fomentar el uso del transporte público y alternativo. Así es. ¿Qué se está haciendo mal?
¿qué está haciendo mal? Que hasta ahora no se está haciendo. Ese es el tema. O sea, tenemos, a ver, los metros. Se empezó con el metro, la línea 1. Pero eso deberíamos tener ya 7 líneas de metro funcionando. O sea, las 6 líneas de metro funcionando ya. No puede ser que tengamos una ciudad con 11 millones de habitantes y todavía no tengamos una forma de trasladarlos rápidamente. 2, se hizo el metropolitano. Bien, ahora el metropolitano no llega a cubrir, en mi opinión, la cantidad de pasajeros que requiere cubrir. O sea, deberían poner más ómnibus, no se han cumplido las normas que se requieren para que ellos puedan fácilmente trasladar pasajeros, porque tienen la competencia de los ómnibus que están informales, que van al costado de la vía, ¿no? En cierta forma. Entonces, esto tiene la autoridad, que en este caso es la ATU para la ciudad de Lima. Yo no sé si tiene realmente un apoyo político, porque esto requiere apoyo político, o sea, estar en la agenda de gobierno, en la agenda del presidente, el presidente que sea presidente de la República, y diga, esto tiene que hacerse porque la ciudad tiene que mejorar, y no solamente Lima, sino todas las ciudades del país. O sea, deberíamos tener un transporte eficiente, cómodo y democrático, donde van todos, desde el empleado de más bajo rango hasta el empleado de más alto rango, porque les conviene, porque es mucho más eficiente. A eso tenemos que llegar. No a seguir permitiendo que siga habiendo el colectivo. Bueno, en las zonas donde no hay alternativa de transporte no tenemos que hacer otra cosa. Pero si no, el Estado tiene que entrar a tallar. El Estado debería tallar, oye, no hay un servicio deficiente de transporte privado, no existe. Bueno, yo el Estado me comprometo a poner un sistema de transporte mínimo, ¿no? O sea, un ómnibus, algo para que moviliza a las personas, si no, quedan en una zona y quedan totalmente sin acceso alguno a una mejora en la calidad de vida, porque no pueden llegar a hospitales, no pueden llegar a un centro de salud, etcétera, que los pone en riesgo, ¿no? ¿Y qué responsabilidades tienen las municipalidades? En transporte, las municipalidades como tal, en transporte no tienen responsabilidad ya alguna. Se los ha quitado, en el caso de la ciudad de Lima, se los ha quitado a ellos. Lo ve todo la ATU. En el caso de tráfico, sí, las municipalidades siguen teniendo esa responsabilidad. Y lo terrible pero es que... en grado menor. ¿Ah? En grado menor. No, en tráfico sí tienen en total, en este momento todavía. En mi opinión, si fuera posible, si me preguntaran, yo les diría se la quitaría y lo pondría en una entidad técnica, ¿no? Porque los municipios cada uno terminan haciendo lo que quieren, no tienen una gente capacitada. Si es que algún día se está planteando la creación de la Agencia Peruana de Tránsito y Seguridad Vial, ya la han mencionado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y a esta agencia le hacen caso a los municipios, bueno, y los gobiernos regionales, o sea, el Ministerio de Transportes, los gobiernos regionales y los gobiernos locales le hacen caso a esta Agencia Peruana de Tránsito y Seguridad Vial, sí podríamos estar hablando que se va a mejorar el tráfico en todas las ciudades, porque el problema es que cada municipio quiere hacer lo que le da la gana, y de eso no se trata. El tráfico tiene que ser una cosa técnica, ordenada y coordinada. Y esa es una responsabilidad que tienen ellos. Digamos, como les digo, en Chile es diferente. La UST es la que ve estos temas directamente y los municipios no se meten, ¿no? En otros países sí, los municipios participan, pero respetan a lo que dicen los ingenieros y hacen lo que le dicen los ingenieros. Entonces, es por ahí donde tenemos que caminar. ¿Y resultaría una utopía o estaría cerca? Bueno, aquí en el Perú uno piensa que no puede estar peor y termina estando peor, y que también es una utopía al contrario, pero sí, yo creo que es una utopía de que las cosas van a funcionar. Sí, tenemos que tener ese sueño, ¿no? De que algún día las cosas van a funcionar bien en el Perú. Bien, tenemos muchas preguntas más, señor Revilla, pero antes vamos con nuestra cápsula informativa y volvemos. En Lima, el tráfico se ha convertido en un problema crítico que afecta a millones de ciudadanos a diario. La congestión vehicular es una constante, causando pérdidas significativas de tiempo y recursos, además de incrementar la contaminación ambiental. Una de las principales causas de esta situación es el diseño vial deficiente, que no ha evolucionado al ritmo del crecimiento urbano. Los problemas en el diseño vial de Lima incluyen una falta de planificación integral y una infraestructura inadecuada. Las avenidas principales y secundarias suelen estar mal diseñadas, con intersecciones que generan embotellamientos constantes y una señalización confusa. Para enfrentar estos desafíos, es crucial implementar soluciones técnicas, y una propuesta clave es la creación de un ente especializado en la gestión del tráfico y seguridad vial para aplicar estrategias innovadoras y sostenibles para mejorar la fluidez vehicular. Además, es vital revisar y rediseñar algunas intersecciones, como lo son la avenida Javier Prado con la vía expresa, con un alto volumen de tráfico y los múltiples accesos que generan serios embotellamientos.
También está la intersección de Abancay con Nicolás de Piérola, una zona céntrica con gran tránsito de vehículos y peatones. El cruce de la Brasil con 28 de julio, donde la falta de orden es constante. Estas acciones deben complementarse con una promoción del transporte público eficiente y con un enfoque integral para mejorar la calidad de vida de los limeños. Bien, retomamos con Adrián Revilla, gerente general de la Asociación Automotriz del Perú. Y señor Revilla, si hablamos de diseño urbano y obstáculos de tráfico, ¿qué características hacen que estas intersecciones sean especialmente propensas a la congestión vehicular? Hay varias cosas. Uh-huh. Ya no es la primera vez que le pregunto a ingenieros de tráfico y les digo, y me comentan ellos, cuando les pregunto el tráfico, me dicen, Adrián, dame una intersección de la ciudad de Lima y yo te digo cuál es el error. O sea, todas están mal hechas. O sea, realmente es caótico. Algunas pues, y adicionalmente tenemos la cantidad de rompemuelles. O sea, no sé, creo que debemos, no sé si se ha hecho un concurso internacional, pero debemos ser el país con mayor cantidad de rompemuelles por metro cuadrado de ciudad. O sea, es impresionante. Uno no ve estas cosas en otros lados. Yo me voy a Santiago, me voy a Chile, estoy en Ecuador, estoy en Argentina. No veo esa cantidad de rompemuelles. Es impresionante. Además hay un semáforo y además un rompemuelles. Y en todos los pares hay un rompemuelles. Y es más, en las avenidas que no tienen pare, también le ponen rompemuelle. Entonces uno se encuentra en una avenida que no tiene, que es la preferencial y el rompemuelle lo obliga a parar. Y la que no es preferencial, no tiene rompemuelle. O sea, hacen cualquier cosa. O sea, tenemos genios que se han metido a ver temas de tráfico cuando no tienen la más mínima, y cuando digo genios lo digo sarcásticamente, ¿no? Que no tienen la más mínima idea de lo que se trata de temas de tráfico y se han puesto a diseñar vías. Y los tenemos en los municipios. Y no solamente con las vías, los ponemos con las ciclovías. Han hecho ciclovías que realmente algunas son caminos al suicidio, al peligro, a la muerte, porque están muy mal diseñadas y se cruzan con los vehículos como les da la gana y no se han hecho bien. Y además han generado mayor congestión porque las ciclovías también pueden ser ciclocarriles o vías compartidas con los vehículos en algunos casos, como se hace con gente que ha estudiado el tema y no simplemente alcaldes que se creen verdes porque tienen algún funcionario ahí que pretende que sabe y hace una ciclovía. Adicionalmente, tenemos los semáforos muy mal manejados. Y algunas veces los giros, por ejemplo, giros a la izquierda no los ponen. Entonces, escuché una vez a un funcionario de la municipalidad vinculado con la municipalidad de Lima, que decía, creo que estaba en Protránsito, y salió públicamente a decir, no, los giros a la izquierda son antitécnicos. Este pata no sabe nada de tráfico. O sea, si se va a cualquier país civilizado, va a encontrar que los giros a la izquierda se hacen ya a montones. Y funcionan, y las avenidas funcionan, y avenidas con tanto tráfico como la avenida Javier Prado tienen sus giros a la izquierda, en dos carriles en forma paralela y giran a la izquierda con su semáforo. O sea, esto es que sí que no sabe. Entonces, tenemos que buscar gente que sepa y que nos diga que los diseños de las intersecciones tienen que hacerse bien. Tenemos avenidas, además, por ejemplo, aquí en Lima, en una parte de República de Panamá, en otra, la avenida Primavera, ¿no? Y hay otras más que tienen... aparte de los carriles en el centro, o sea, tres de ida, 3 de vuelta, tenemos 2 carriles auxiliares a cada lado. Carretera Cieneguilla, lo mismo. Una en el centro que no se sabe si es de 1 o 2 carriles, porque no tiene idea, la han hecho mal, el ancho, y 2 carriles auxiliares. Eso no existe. O sea, eso es un muy mal diseño. Puede mantenerse ese diseño en vías antiguas, en ciudades antiguas, en el centro de la ciudad, pues todo muy bonito, pero el diseño moderno no permite eso. Y de eso tenemos varias avenidas en nuestro país, en nuestra ciudad, que tienen ese diseño y es malo. Entonces, tenemos que revisar todo ese tipo de diseños que nos hacen finalmente una congestión muy grave en nuestra ciudad. ¿Hay alguna medida alternativa para controlar la velocidad de manera más efectiva, pero sin afectar el flujo del tráfico y sin instalar rompemuelles, como se les decía? Ah, sí, por cierto, si no lo hubieran generado en otros países. Esto se hace, por ejemplo, hay lo que le llaman chicanes, que se angosta. A ver, cuanto más ancho un carril, el tipo piensa, la persona que está manejando piensa que está en la autopista de Le Mans, ¿no? Te va como a toda la velocidad que quiere. Cuanto más angosto el carril, ya se sabe que la persona se siente un poco más incómoda porque tiene que seguir en su carril, suponiendo que respetan los carriles, pero normalmente lo hacen. Normalmente, no siempre. Entonces, esa es una forma. Entonces, ¿qué es un chicane? Un chicane se cierra la calle, se cierra un poco y los obliga a los vehículos a tener que pasar de uno en uno, por ejemplo. ¿Qué hacen en otras ciudades? A diferencia de lo que han hecho en Lima.
y lo conozco muy bien el distrito de San Borja. El distrito de San Borja han prohibido el estacionamiento en las calles, ¿no? No, han sacado a todos los vehículos de las calles, prohibido, los ponen en línea amarilla. Y son zona urbana, donde se puede estacionar, porque además hay casas. Y además los ingenieros que permitieron los diseños de la licencia de construcción de los edificios que están en San Borja, permitieron, como en muchas zonas de Lima, que los edificios tengan para estacionar, o sea, que tengan varias entradas. Entonces, al momento de tener varias entradas, tú no puedes estacionar en la vereda porque vas a impedir que hay muchos garajes, seguiditos uno tras otro. Ahora ya han prohibido eso, ahora solamente ya se dieron cuenta, pasaron unos años, se dieron cuenta y que solamente puede tener un acceso por garaje hacia el edificio, así internamente. Entonces, ¿qué cosa es lo que pueden hacer en varios sitios? Lo que pueden hacer, como hace Londres, que ellos no tienen muchas veces garajes, porque las zonas son antiguas y no hay garajes, estacionan en la calle. A diferencia de lo que pensamos acá, se estacionan en la calle. ¿Y qué hacen? Los ponen en una vía, ponen que uno permite estacionar vías de ida y vuelta. Y entonces las vías tienen capacidad únicamente para 3 vehículos en paralelo. Pero estacionan al lado izquierdo, estacionan al lado derecho y por el centro solamente puede pasar un vehículo de ida y de vuelta. ¿Qué cosa genera eso en el centro, en una ciudad, en una zona urbana? Que el vehículo vaya despacio porque sabe que se va a encontrar con otro que viene en sentido contrario y tienen sitios donde pueden entran a su derecha a estacionar, bueno, en Inglaterra a la izquierda, porque manejan a la izquierda, entran a un sitio para estacionar porque cada cierto tiempo hay un espacio donde puede entrar y el vehículo que viene en sentido contrario puede pasar. Y eso aminora el tráfico y no tienen rompemuelles. Además tienen sensores de control de velocidad. Y las sanciones se cumplen. Lo usan en el Callao. En el Callao nadie corre porque están las cámaras ahí detectándolo a uno. Pero lamentablemente el Callao no ha hecho nada en materia de rediseño vial. Sigue siendo tan malo como hace muchos años, ¿no? El ingreso al aeropuerto de la ciudad de Lima es un desastre. Y lo que vamos a vivir para poder llegar al nuevo terminal va a ser otro desastre, porque hasta ahora ni siquiera han empezado a hacerlo. Entonces, hay soluciones para este tema del control de tráfico y de la velocidad, pero y no se requieren rompemuelles para eso. Y lo que pasa adicionalmente es que tenemos un sistema de sanciones muy malo, donde la persona le comen una papeleta y muchas veces ni la pagan, y no se preocupan. Pero por eso siempre invocamos la creación y abogamos porque se haga la creación de esta agencia líder en materia de tránsito y seguridad vial, que va a dar lugar a que realmente sea la entidad responsable de que todo el tráfico funcione en nuestro país. Y esa alternativa, por ejemplo, este ejemplo que me daba de Londres, ¿podría hacerse en Lima? Sí, claro, ¿sí? Se puede hacer acá, pues perfectamente se podría hacer acá. Hay que posiblemente, no sé si habrá que cambiar el reglamento, la verdad que los reglamentos se pueden cambiar de acuerdo a las necesidades y a la modernidad, se puede hacer acá. Es más, lo hemos tenido, porque yo me movilizaba, me acuerdo, tenía que ir a jugar tenis una época en la mañana, y los carros estacionaban en los dos lados porque era temprano y no había problemas, como se hace en muchas ciudades. Muchas ciudades te permiten estacionar, por ejemplo, desde las 10 de la noche a 7 de la mañana, porque no hay tráfico, pero después tienes que salir. Y claro, yo tenía que avanzar solamente por el medio y venía el carro en sentido contrario y me metía donde podía porque no hay nada regulado y venía el otro vehículo y pasaba, o yo tenía que hacerlo a la inversa. O sea, eso es posible, funciona. Pero no, pues aquí nuestras personas no están capacitadas para eso. Creen que la única solución es que los autos se eleven en el aire y no se estacionen, porque no sé qué cosa piensan. O sea, en nuestra ciudad tenemos que compartir vehículos de transporte público, vehículos de transporte privado, bicicletas, motocicletas, scooter, todo. Pero tienes que ser organizado y estado bien hecho para garantizar seguridad vial y garantizar la vida de las personas, que es lo que vale. Y para terminar esa idea, ¿esta propuesta requeriría mucha inversión económica? No, ninguna. Mínimo. O sea, ¿qué cosa quieren? Pintar en el piso, ¿cuánto va a costar hacerlos? O sea, decir dónde te puedes estacionar, porque los marcan con unos cuadraditos ahí. Le dicen, acá te puedes estacionar, acá no. Y el que está mal estacionado, sí, a ese le cae encima, ¿no? Ok. ¿Cómo podría reorganizarse el espacio para mejorar el flujo del tráfico y reducir la congestión vehicular? No se trata de crear más vías. Te cuento un caso. Un alcalde allá en la Municipalidad de Lima tenía la idea de ampliar la avenida Aramburú a 3 carriles, porque la avenida Aramburú tiene solamente 2 carriles por lado, y decía que eso iba a mejorar el flujo. Entonces el alcalde de la zona, el alcalde de San Isidro, nos pidió, yo estaba vinculado en ese momento a la Asociación Cruzada Vial, bueno, sigo vinculado a la Asociación Cruzada Vial, y nos pidieron que hiciéramos un informe técnico. Entonces le dimos el informe a un ingeniero de tráfico y se hizo estudio de la intersección de toda la zona.
Y se demostró, por las mediciones que hacen de la cantidad de vehículos y se pone todo esto en una computadora, que como estaba el tráfico actualmente había una demora de X, ¿no? Si se abría 3 carriles, la demora se iba a incrementar en 3%. O sea, íbamos a quedar igual. Pero si se mantenían 2 carriles con adecuados giros a la izquierda y un buen sistema semafórico, se incrementaba el flujo en 40%. O sea, quiere decir que la cosa iba a ser mucho más rápido y más eficiente. No por poner más vías vamos a encontrar una solución mejor. Y es lo que se piensa, ¿no? Así es, piensa que tiene que ponerle más carriles. No, lo que tienes que hacer es un buen sistema de flujo. Y eso, para eso están los ingenieros de tráfico que saben cómo tienen que hacerse las cosas. Interesante. Creo que con eso respondo tu pregunta. Sí. Muchas gracias por estar aquí, señor Revilla. Encantado. Muchas gracias a todos ustedes. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta, seguir nuestras redes sociales. Con nosotros hasta la próxima oportunidad. ¿Te gustó el capítulo? No olvides darle me gusta, compartir este episodio y seguir nuestras redes sociales.